estamos con José Luis Notari, el cantautor de La Plana. José Luis, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? Pues realmente en el mundo de la música empecé en el instituto, con diversos proyectos de grupos que empiezas tocando en un garaje, ¿no? Pero te metes sin darte cuenta. Te va gustando, vas aprendiendo, vas conociendo gente que también está en el mundo de la música. Llega un momento que la dejas a un lado porque tienes otros intereses profesionales, pero si siempre te ha gustado y si siempre tienes inquietudes, algo por contar, vuelves irremediablemente a coger el hilo conductor de la música. Y al momento de componer una canción, ¿cómo es? ¿Primero la letra, luego la melodía? ¿Va a la vez? ¿Depende? Realmente depende, ¿no? Si te dijera que tengo un método clásico que siempre sigo, te estaría mintiendo. Realmente sigo... Una vez aparece primero una letra, a veces aparece una melodía, a veces aparece una canción que te inspira a hacer un tipo de estilo o un tipo de letra. Eso va variando. Puedes hacer una canción en un mes hacer solo una, en 2 días hacer 2 o en 5 meses no hacer ninguna. Depende de cómo llega la inspiración, ¿no? La inspiración, el momento que atraviesas, si estás inmerso en algún movimiento clave, ¿no?, de tu vida o socialmente, eso influye, creo que mucho más que un método clásico de trabajo. ¿Y ahora mismo estás trabajando en algún proyecto? Sí, ahora estamos acabando el primer año de promoción del primer disco, de Espada y otros versos, y empezaremos ya, supongo que a partir de marzo o abril, a entrar en el estudio a grabar el segundo disco. Ya tenemos una canción grabada, pero que tiene que remasterizarse, y por problemas logísticos todavía no hemos podido empezar, pero lo tenemos previsto. ¿Y dentro de la música tienes algún referente musical? ¿Algún autor? Los referentes musicales son diversos, ¿no? Desde el punto de vista de la música de autor, tendríamos todo lo que son los cantautores con los que crecí, que eran cantautores básicamente en castellano, que era Víctor Manuel, era Serrat, era por ejemplo Silvio Rodríguez. Luego vinieron los que se parecen más a mi generación, como Ismael Serrano, como Tonchu, como Javier Álvarez, en la época de instituto. Y a partir de ese momento, que es un momento de descubrimiento, empiezas a conocer tus verdaderos cantautores, los que cantan en tu lengua, ¿no? Empiezas a conocer a Raimon, a Lluís Llach, hasta que llegas a la universidad. A la universidad te encuentras tus mismos referentes de tu misma lengua que tampoco conocías y que son coetáneos, como Feliu Ventura, por ejemplo, ¿no? Pero para mí Feliu Ventura fue conocer algo que pensaba que ya no existía, porque cuando conocía a Raimon, conocía a Lluís Llach, te hablaban como de una parte de la historia que ahora ya no volvería, ¿no? Y te das cuenta de que hay incluso algunos francotiradores, cantautores, que digo yo, en los 80, que continuaron de otro modo, no tanto político, pero haciendo una música de autor interesante. ¿Y crees que hoy en día en el mundo de la música hay un estilo muy comercial en las letras, que ya no importa tanto lo que se cuente, sino gustar a la gente? Yo creo que llegó un momento, finales de los 90, en que sí que era así. Lo importante ya era solo el mercado, pero claro, viviendo también en un contexto económico y sociopolítico en que parecía que la política y el compromiso eran cosas del pasado. Veníamos de un hundimiento de los 2 bloques mundiales donde la historia se había acabado, el metarrelato de que sigue la lucha parecía que ya no existía, y en el mundo de la música también se refleja eso. Prácticamente un tipo de música unívoca, como he dicho, sin compromiso, pero luego cuando ha llegado Internet, que ha sido la gran revolución, ya tienes de todo, no tienes por qué preguntar qué tengo que ver, tú puedes ir a buscar aquello que te interesa, y entonces ves que el abanico es mucho más amplio y se puede hablar de todo. Además, ahora que estamos desde la crisis del 2008, estamos en un momento de volver a construir un relato nuevo, porque no nos sirve
el relato que nos lleva al abismo donde estamos, tenemos la posibilidad del abanico amplio y además que la gente lo utiliza. ¿Algún directo, alguna anécdota que te haya marcado en tu carrera musical? Hombre, yo creo que directos que me hayan marcado, sobre todo me marcaron los directos que empecé a tocar en grandes festivales, en algún gran festival a nivel de País Valencià que he tocado, porque te das cuenta que los grandes festivales que te llevan a la gente no son en los lugares donde tú puedes lucirte más, donde la gente va más a escuchar. Los lugares muy reducidos, a lo mejor 20, 30 personas, que tienen mucho interés en que vayas, yo creo que esos tengo los mejores recuerdos, ¿no? También es donde aprendes más, donde la cara a cara con la persona que va a escucharte es mucho más tensa. Es más tensa porque sabes que te están escuchando. En un gran festival que parece que tienes que posar, que tienes que hacerlo muy bien, realmente no te está escuchando prácticamente nadie, porque todos están esperando el gran grupo que puede venir más tarde y tú simplemente eres una comparsa dentro de... Y por lo contrario, en los espacios... En los espacios más cercanos es donde tienes que demostrar más, porque la gente va a escucharte a ti, simplemente por eso. De ir, no hablaría yo tanto de anécdotas, sino de compromisos directos que he experimentado cuando he tocado. Y los lugares donde te han llamado, quieren que vayas y son reducidos, son donde el artista se la juega. En tus letras se ve un marcado carácter ideológico. ¿Dónde te posicionarías ideológicamente? A ver, en mis letras, a ver, un cantautor no tiene por qué estar marcado por una determinada ideología. El problema es que si dejas de utilizarla, dejas de mostrar tu verdadera persona. A mí, por ejemplo, hay un cantautor que me gusta mucho su voz, me gusta parte de su composición, como es José Luis Perales. Pero José Luis Perales tiene un problema. Esconde su verdadero ser, su verdadera ideología. Dice muchos, es que es de derechas. Me da igual. Un cantautor no tiene por qué o ser de izquierdas o no mostrar su ideología. Tiene que mostrar lo que en ese momento quiere, necesita contar. Es como un autoanálisis de uno mismo. Si no deja de ser un cantautor, sea protesta o no lo sea. Yo creo que la segunda parte de la pregunta que me haces, yo creo que un posicionamiento ideológico tengo dentro de la izquierda. El problema es que yo no tengo por qué definirla, tiene que definirlo el público. Y una misma canción, para una persona o para otra, puede tener una significación muy diferente. Por ejemplo, yo tengo una canción que es He sentit parlar de una revolució, que es prácticamente en 5 minutos condenso, como puedo, sintéticamente, la historia de la Revolución Rusa, con sus victorias, con sus derrotas y con su pozo de utopía que deja para las generaciones siguientes. Y yo tengo personas de derechas que me han dicho que les encanta porque critico a la URSS, y otras personas de izquierda que les encanta porque no muestro un blanco y un negro de lo que fue la revolución. Así que al final la ideología la marcan mucho los espectadores. Así que tú te definirías más o menos dentro de la izquierda. ¿Qué opinas del actual proceso que se está llevando a cabo en Cataluña? El proceso catalán, que se han llamado por ellos mismos el proceso, yo lo veo en un primer momento como una respuesta a no tener respuesta a los problemas que se han creado cuando no habían. ¿Por qué explico esto? En Cataluña, el presidente Zapatero dijo que haría el estatuto que quisieran los catalanes. Los catalanes hicieron consensuadamente un estatuto. Lo recortaron en Madrid y luego, cuando volvió a Barcelona, la población lo votó favorablemente. Si se hubiera mantenido ese estatuto, gran parte de los problemas que hay hoy en día no existirían, porque todos utilizaron la legitimidad del sistema para legitimar más o menos qué podían hacer. El problema es cuando los que dictan qué es legítimo y qué no, cuando no les gusta, utilizan el sistema jurídico, una arma de doble filo que nadie ha votado, para decir, eso se puede hacer y eso no se puede hacer.
Cuando la política ha sido legítima no ha habido problema. El problema es cuando la política solo sirve si la respuesta es la que yo quiero. Cuando no quiero te lo cambio. Y ese ha sido el principio del problema en Cataluña. Después vino la victoria de la derecha, con un Artur Mas que teóricamente nada tenía que ver con la política del peix al cove que hizo Convergencia y Unió. Y lo primero que fue hacer otro nuevo pacto. Pero resulta que otro nuevo pacto dentro del sistema constitucional actual es inviable. ¿Por qué? Porque entramos en el 2008 en una crisis donde no hay tarta para repartir. Solución. Ir a un mecanismo nuevo de presión hacia el Estado, que es el independentismo. Convertimos un problema económico que siempre lo he solucionado Convergencia y Unión con pactos, lo convertimos en un arma arrojadiza que ahora se llama independentismo, porque el independentismo de toda la vida, que ha sido 20-25% de población, era un independentismo cultural, unido a un cambio social, y que la derecha catalana nunca ha sido independentista. Claro, ahora tenemos un independentismo nuevo, que además puede ser aglutinador de gran parte de la sociedad, porque se ha hecho creer a toda la sociedad, con más razón o con menos, que el problema catalán es España, en todos los sentidos, sobre todo el económico. Y como ahora el problema básicamente es económico, por ahí vemos que muchos grupos sociales que no eran independentistas e incluso no eran nacionalistas, se han apuntado al independentismo como vía útil para escapar de esta crisis. ¿El objetivo real es el independentismo? Yo creo que en Convergencia y Unión no. Ellos querrían en el último momento un pacto para no llegar más allá, en el cual entra el concierto económico solamente. Ya no hablamos de las otras fuerzas de izquierda que deberían haber marcado su libro de ruta y no dejarlo en manos del presidente. Y entonces tú verías como posible aglutinadores de independentismo, por ejemplo, las CUP. Sí, están agrupados en un movimiento independentista. Ahora está la CUP, por ejemplo. La CUP es la mano derecha ahora que tiene Artur Mas, porque la CUP hace cosa de 2 meses en la asamblea dijo que debían dejar a un lado por un momento sus reivindicaciones porque las deberían conseguir después, cuando el movimiento soberanista pudiera romper las cadenas con el Estado. O sea que ahora mismo la CUP primaría más el sentido nacionalista que la ideología de izquierdas, ¿no? Tácticamente sí, porque eso que piensan ellos que ganan. Si la CUP entra en una confrontación de solo de izquierdas, no tiene televisión. Y ahora resulta que la gente está prácticamente enajenada por si eres independentista o no lo eres. La CUP sabe que puede estar en el caballo ganador y a partir de ahí mostrar todas sus otras reivindicaciones. Además, cuando tiene que haber en las próximas elecciones cambio en sus representantes. Es como dejar a la CUP a puertas de las próximas elecciones en una situación ventajosa ideológicamente delante de la sociedad para poder mantener e incluso ganar votos, sabiendo también que hay otra fuerza que se está formando en el resto de España, que es Podemos, el cual le puede coger gran tajada de votos e incluso desaparecer. Eso apareció creo que fueron los sondeos de hace 5 o 6 meses, ¿no? Que cuando apareció Podemos, ellos podían desaparecer. Claro, la aparición de Podemos y estar en buena posición para las próximas elecciones, creo que son factores que les decantan por ser ahora más independentistas que crear un bloque por el cambio social. Aunque su objetivo final es el cambio social, no hay nunca que olvidarlo. ¿Y crees que, como tú dices, la aparición de Podemos puede cambiar también el plano de la independencia al ser una fuerza fuerte que no está a favor de la independencia?
Es que claro, utilizar independencia, utilizar el proceso, el derecho a decidir, son palabras ambiguas que falta, es un baúl que falta llenarlo de qué quiere decir eso y cómo se va a hacer, de método, de epistemología, y eso no se hace, porque claro, políticamente es complicado hacerlo. Yo no creo ni que, yo creo que Podemos, en su conjunto de génesis, no es un partido independentista, no vamos a olvidarnos, nació el 15M de Madrid, pero eso no quita que quiera dar soluciones. Ahora bien, ¿el independentismo es la solución para todos los problemas que lleva Cataluña? Si realmente lo creen, sí que también lo puede ser. Son dos mecanismos, dos ejes de cambio que en un momento pueden estar unidos o en un momento pueden parecer que están en las antípodas. Pues, ¿crees que fue un error táctico la actividad de Terra Lliure durante los 80, creo que fue? A ver, pudo ser un error táctico. El problema es que es un error táctico visto desde ahora. Pero en ese momento, la proliferación desde mitad de los años 60 de grupos terroristas en todo el mundo, grupos terroristas, recordemos, en un mundo dividido, en un mundo que está en la Guerra Fría, tenía todo el sentido del mundo. Otro problema es que si en Cataluña Terra Lliure tenía los cimientos necesarios para poder tener éxito, para conseguir sus objetivos sociales, políticos, económicos, que debería. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo nacer Terra Lliure en el momento del cambio, como ETA, por ejemplo, nació anteriormente con la represión más dura del franquismo. Claro, cuando llegas a una posición de meta y de cambio, unos tienen un arraigo social, en medio de una crisis también, un arraigo social que el otro sector no tiene. No tiene nada que ver con el movimiento que llevó a la transición de ETA, muy fuerte, arraigado en los pueblos, con una cultura propia, al movimiento de Terra Lliure que quería hacer analogías con aquello que fue, por ejemplo, las luchas de Estat català en los años 30, pero que hay una elipsis en el tiempo hasta ellos. Yo creo que más que error táctico, era un movimiento que podía surgir con normalidad en la época, pero claro, es un error táctico solo visto en perspectiva. ¿Por qué crees que el independentismo catalán durante la dictadura no tuvo tanta repercusión como tuvo, por ejemplo, el vasco? ¿Por qué no tuvo, perdón? ¿Puedes repetir? ¿Por qué no tuvo tanta repercusión como, por ejemplo, el vasco? El independentismo. Catalán. Claro, esa pregunta yo creo que vendría respuesta. La respuesta sería que el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, antes que ser independentistas, tienen dos matrices muy diferentes. El independentismo vasco es un independentismo, o un nacionalismo, mejor dicho, prácticamente muy tradicionalista, muy ligado a la sangre, muy ligado a yo contra el otro. Y por el contrario, el nacionalismo catalán ha sido, todo y que tiene su vertiente tradicionalista, que viene del carlismo, ha sido un catalanismo mucho más creador, integrador y importante, la utilización de la lengua como herramienta de integración social, pero para el cambio. Por ejemplo, el caso del euskera en el País Vasco, el euskera siempre había estado entendido como solo debían hablar euskera los que eran de familiares vascos. Eso, por ejemplo, lo cambió mucho y aprendió mucho del nacionalismo vasco en la transición y en los 80 de Cataluña. Y si miramos ahora, hay muchos más independentistas en Cataluña que en el País Vasco. ¿Por qué? Porque hay un tema económico que es el concierto económico, que unos lo poseen y otros no, y es una lucha desigual. ¿Crees que a día de hoy el capitalismo tiene alguna salida? Tiene todas las salidas, porque el capitalismo vive de las crisis. Tiene todas, las tienes todas abiertas. Siempre que hay
un momento de crisis, es un momento de oportunidad. ¿Por qué? Porque es el momento de las crisis, los medios de producción en manos de propiedad privadas o en manos de propiedades estatales no pueden subsistir, recurren al endeudamiento, el endeudamiento que está en manos del gran capital, y cuando recurren al gran endeudamiento, entonces se llega a la fase final, que es la posesión de los medios de producción, y el capitalismo necesita de crisis para reinventarse sobre el mismo, así que yo no creo que está para nada muerto. El problema es que cada vez que llega una crisis, ese sistema se pone en duda, y siempre aparece la batalla estrategia, la batalla ideológica, en un momento dado como ahora, se ve muy claramente. Pero claro, si está muerto o no está muerto, yo creo que no lo ha estado nunca. De hecho, históricamente, en periodos históricos donde el sistema de producción no era un sistema capitalista, el capitalismo seguía subsistiendo dentro de él. En el feudalismo, por ejemplo, existía capitalismo, nunca murió. ¿Y ves alguna forma de acabar en estos periodos de crisis con él? ¿Reforma o revolución? De acabar. Bueno, las revoluciones, que son muy pocas realmente, la palabra revolutio, que es cambio radical, existe muy pocas revoluciones tal cual a lo largo de la historia. Lo que sí hay es procesos revolucionarios que acaban en reformas importantes, no por eso no son importantes, y siempre llegan en los momentos donde la cuerda se tensa y se rompe. Entonces sí que existen sí que existe la posibilidad de una revolución que puede acabar en una reforma. Es un momento de la audacia de la revolución, ¿no? Pero ¿en qué puede acabar? Puede acabar en una revolución, o puede acabar en una reforma, o puede acabar aplastada. Pero recuerda que las derrotas de los intentos siempre llegan a ser utopías para las generaciones venideras. Y bueno, ahora ¿podrías comentarnos alguna película que te haya marcado, un libro? A ver, película. ¿Tal? Una película que yo... Sí, debería decir dos películas, ¿no? Una es Una Tierra de Libertad, de Ken Loach, que es una forma diferente de entender que fue la guerra civil, todo lo que hemos visto hasta ahora. Podría ser perfectamente la película de Ken Loach. Y luego Bailame el agua, por ejemplo, de José San Mateo, que es una forma de hacer cine con muy poco dinero y con personajes prácticamente heroicos en un mundo de destrucción, donde al final solo el amor le salva. ¿Alguna preferencia futbolística? Futbolística, ¿a qué te refieres? ¿A equipo o equipo a jugador? Y jugadora. Ambos. Hombre, yo tengo, por ser de la generación que soy del 81, el equipo de referencia de la tierra de mi padre ha sido el Club Deportivo Castellón, que ahora está, creo que en preferente o tercera división. En tercera división. Aunque yo entiendo que los que son 3-4 años más jóvenes que yo, su equipo de la patria debería ser el Villarreal, porque es el que han visto en primera división casi siempre, ¿no? Yo cuando era pequeño que estaba era Castellón. El Villarreal prácticamente venía a jugar contra el equipo de mi pueblo. Después tengo el equipo que yo considero mi equipo del país, que es el Valencia Club de Fútbol. Siempre lo ha sido. Ahora también se está poniendo en cuestión su propia historia. Y luego mi otro equipo de referencia ha sido por leyenda futbolística, ha sido la Real Sociedad. La Real Sociedad me ha gustado siempre. Hubiera podido ser el Athletic de Bilbao, pero me pinchó más la Real Sociedad que yo conocí de que solo jugaba contra extranjeros prácticamente. Era el primer equipo vasco que quiso, por eso para mí es importante, mantener la tradición modernizándose. Y eso era difícil y fue muy criticado. Me acuerdo cuando fichó a John Aldrich, el primer extranjero que fichó, el irlandés, que sabía que si quería mantener el juego de cantera necesitaba un salto de calidad. ¿Y cómo ve un aficionado como tú de Valencia y de izquierdas la proliferación de grupos neonazis como por ejemplo Ultrayomus? Siempre se ha permitido.
siempre se ha permitido que estén en los estadios, pero no solo Valencia, ¿eh? Hasta que no apareció Joan Gaspar, hasta que no apareció Joan Laporta en el Barça, estaba todo permitido. Y el movimiento hooligan, si podemos considerarlo hooligan, ha sido incluso entre un guardaespaldas para muchas directivas o un grupo de coacción para muchas directivas. Y es un problema que nunca se ha querido solventar. Yo creo que no se ha querido nunca solventar porque eso era dar publicidad a un crepúsculo fascista que no ha interesado nunca darles publicidad. No, porque la derecha en este país es monolítica. Yo conozco gente fascista, gente liberales que por nada del mundo son fascistas, pero todos votan al mismo partido, porque tienen claro cuál es el partido que en su relato es el partido que defiende sus intereses, sin darse cuenta realmente qué es lo que piensan. Y claro, si damos publicidad a estos grupos fascistas, preferimos mantenerlos dentro de los estadios de fútbol, más o menos con una serie de privilegios, ¿no? Y que cumplen una función dentro solo del deporte. Pero el problema es si siempre que estos grupos han querido, y lo han hecho, saltar al mundo de la política, los han tenido ahí también, como perros de presa, ¿no? Para reventar una manifestación, pero nunca se les ha dado alas para desarrollar su programa ideológico. ¿Por qué? Porque ahí ya chocan con el verdadero poder de la derecha, que es el Partido Popular. Y ahora, para finalizar, te diré 3 personajes mito en la historia de la autodeterminación de los pueblos y me das una breve opinión sobre ellos. Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara es la figura legendaria en la que se puede dar un segundo paso de la internacionalización del comunismo en el mundo. Hay un primer paso que llega con la Revolución Rusa, pero que choca con la Segunda Guerra Mundial, con la reindustrialización de la URSS, con eliminar del pensamiento mundial la idea de que el comunismo se crea desde abajo, sino que ahora se va a montar desde arriba, ¿no? Y en los años 60 es cuando aparece Ernesto Che Guevara, es el momento de la descolonización, de la nueva oportunidad, por un lado para el capitalismo, para crear nuevas fuentes de riquezas, ¿no? Sustraerlas, y para el comunismo la nueva oportunidad de su máquina productiva y su ideología que llega a estar en lucha. Y ahí es donde aparecen las guerrillas, ¿no? Ernesto Che Guevara fue uno de los líderes de la guerrilla importantísima. Y sobre todo el romper con el control ideológico de un partido y ser libertario y ser el nuevo Giuseppe Garibaldi del siglo XX, le ha hecho ser un icono romántico. El romanticismo comunismo es Ernesto Che Guevara. Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi yo creo que es un personaje que todavía necesitaríamos pasar años y alejarnos del personaje que aún puede ofrecernos algo más. Yo no lo daría por acabado, no lo pondría ahora como personaje que parece que debe estar en una urna, y hablaremos de su importancia, porque fue una de las personas que fue eslabón en el cambio generacional. Fue uno de los primeros que se dio cuenta de que la lucha armada había ya tenido su recorrido. La lucha armada está muy fundamentada en el apoyo social. Cuando tú pierdes el apoyo social, todas las muertes ya son gratuitas. Si alguna vez no lo fueron, ¿no? Pero todas las muertes ya son. Él fue el primero que se dio cuenta de que el movimiento militar en un mundo, además, donde se había acabado el otro mundo, era inviable.
enviable. Y luego Bobby Sands. Bobby Sands, la importancia que tiene en el movimiento irlandés, también en un momento de grieta del sistema, es la internacionalización a nivel global. No lo llamaría tanto como a nivel mediático, porque aparecería más en la segunda mitad de los 80, pero sería el personaje que, utilizando una vaga de hambre, como también estaba haciendo en Sudáfrica Nelson Mandela, por ejemplo, llamó al mundo la atención sobre un problema de violencia que existía, ¿no? Y lo hizo desde un movimiento no violento y apelando a los derechos fundamentales y derechos civiles que también tenían los presos de Lira. Y ahora, si quieres añadir algo más, Si quieres preguntarme algo, algo que no tengo ningún te inconveniente. hayas quedado con ganas de decir. No, yo siempre, lo que siempre me quedo de alguna forma que quiero decir, lo digo en una canción. Pues esperemos escuchar tus canciones. Muchas gracias. Muchas gracias.